Bueno, como les dijimos, tenemos un invitado muy especial. Ya lo hemos tenido en otra ocasión en Toro y Pampa, o sea que no le vamos a preguntar para que se presente. Lo tuvimos ya por 2020, creo, Así es. hizo así como una especie de prólogo, un prefacio hablando de Toro y Pampa y lo que representaba y demás. Excelente, Así que ese aporte estuvo buenísimo. muy bueno, lo recortamos y todo, me Sí, sí. acuerdo. Así que lo tenemos aquí en línea a nuestro querido amigo doctor César Lerena. Bienvenido una vez más a Turipampa. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Pablo y Juan? Buenas Placer estar noches. con ustedes de vuelta. Bueno, el placer es nuestro, el honor. Y bueno, acá tenemos unos temitas que nos competen, ¿no? Argentina siempre da temas para hablar, pero creo que estos que toca usted, como, diríamos, asiduamente en su cuenta de Twitter y en muchos artículos que escribe, creo que tendría que preocuparle a todo argentino bien nacido, ¿no? Que es no solo la rapiña que hacen de nuestros mares, sino el problema latente que es los británicos en las islas Malvinas Argentinas, ¿no? Don César, como para ir entrando en tema, ¿no? ¿Cuál es el poder real que hoy, o sea, cuál es el interés real del Reino Unido sobre las islas? ¿Es solamente el pedazo de tierra? ¿Qué es? No, bueno, la presencia británica en Malvinas es fundamentalmente una cuestión geopolítica, Exacto. una estrategia de un imperio que siempre ha sido marítimo, y las Islas Malvinas están ubicadas estratégicamente, como lo estuvo la Quiaca en la época del Virreinato del Río de la Plata. Claro. Hoy las Islas Malvinas es un lugar central en el acceso al Pacífico, al acceso al Índico por el otro lado, Claro. la proyección sobre la Antártida y además la ocupación concreta de ese territorio importantísimo, porque en realidad, en general, los argentinos, producto de una mala divulgación o poco interés en divulgar la realidad de la ocupación británica, los británicos están ocupando o disputando, puedo aclararlo, la Sí. diferencia entre uno y otro, Sí, ¿no? sí. Pero están ocupando y disputando unos 5 millones, casi 500.000 kilómetros cuadrados. Impresionante. Es decir, no se trata solamente de las 11.410 kilómetros cuadrados que tienen las islas. Malvinas es un territorio pequeño y es un territorio físico, digamos, relativamente pobre, agreste. Claro. Lo que le da sostén a Malvinas es el territorio marítimo. Y ahí los británicos tienen ocupado, dije que en total tenían ocupado o en disputa 5.500.000 kilómetros cuadrados, pero de ocupación concreta británica tienen 1.639.000 kilómetros cuadrados. Para que nos demos cuenta de esto, de este número de la ocupación, estamos hablando de el 50% de la zona económica exclusiva argentina, Impresionante. o la Patagonia y varias provincias argentinas. Eso es lo que tiene ocupado. Después tiene en disputa una parte muy importante de la plataforma continental argentina, la que reclama Argentina, que son 1.430.000 kilómetros, más la disputa que tiene sobre el continente antártico, que son entre territorio y aguas unos 2.500.000 kilómetros cuadrados más. Es decir, esa es la situación británica en el Atlántico Sur. No es solamente la ocupación de 11.410 kilómetros cuadrados, que ya es inaceptable. Claro. Sí, desde ya. Pero es muchísimo más lo que ocupan. Y esto no se habla en la Argentina, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Porque justamente muchos argentinos, ¿no? Que dicen no entender, como en algún momento
lo hiciera el ex presidente Macri, ¿no? De por qué queremos reclamar Malvinas si tenemos un montón de extensión a la cual no atendemos, ¿no? Pero bueno, justamente Malvinas, usted lo decía bien, es la proyección sobre la Antártida, ¿no? O sea, no habría manera de que los ingleses tuvieran injerencia en ese sector si no están ubicados en ese lugar. ¿Es así o yo estoy equivocado? Sí, es exactamente así, y diría que esos comentarios como de aquellos que entienden Malvinas un costo, un problema, Un costo, claro. inclusive aquellos que refieren a que la Argentina tiene un montón de pueblos totalmente abandonados, y esto es bastante cierto, porque si estamos hablando de que tenemos un 40% de pobreza, Uh-huh. eso es absolutamente así. Lo que pasa que habría que determinar en todo caso, si tuviésemos que elegir un territorio para abandonar, más allá de los territorios que tenemos abandonados, seguramente no sería Malvinas, porque Malvinas tiene, los habitantes de Malvinas tienen un ingreso per cápita del orden de los $100.000 por año. Uh-huh. No lo tienen los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, ese ingreso. Claro. Y por cierto, si comparamos Malvinas con La Quiaca, y digo La Quiaca porque, como dije, era la entrada del Virreinato de La Plata, ¿no? Claro. Y era un lugar estratégico en la época de la colonia. Y La Quiaca tiene un ingreso per cápita del orden de los $2.000 por año. Entonces, a la hora de seleccionar qué pueblo vamos a abandonar, habría que pensarlo muy bien, ¿no? Dicho sea de paso. Si tuviésemos que abandonar, cosa que yo no suscribo esa idea, ¿no? Claro. Y lógicamente, la presencia de los británicos no es una cuestión meramente de cuidado de la protección de esas 3.000 personas que viven primero que no son todas británicas, ¿no? Uh-huh. Hay gran parte de trabajadores de otras nacionalidades, entre otros chilenos. Uh-huh. Pero, digamos, si tuviesen que proteger a los británicos que viven en Malvinas, que son poblaciones implantadas, porque no son nativos, Exacto. bueno, le resultaría en 2 minutos lo resuelve, porque son todos británicos hoy. Porque dentro de posiblemente uno de los errores de los pocos que ha cometido el Reino Unido en esta cuestión es haberle dado la nacionalidad en el año 83, porque en el año 83, posguerra, los isleños se querían ir de Malvinas. Entonces, la solución que le dieron era darles la nacionalidad británica, que hasta ese momento, dicho sea de paso, los británicos no se la habían dado. Ahora son británicos más que nunca. Claro. Así que eso que se sostiene de que son poblaciones que tienen que opinar sobre su destino, etcétera, no rige para nada desde el punto de vista jurídico ni en ningún sentido. O sea, lo que usted está queriendo decir que al haberle dado la potestad de ser británicos, no tendrían la autodeterminación sobre ellos mismos porque el terreno no les pertenece. Nunca lo tuvieron, pero eso es un agravante más, porque no es una tercera parte en disputa. Claro. Es parte del Reino Unido. Claro, ahora son dos, Argentina contra Inglaterra, claro. no hay duda. Claro, en realidad siempre fue así. Claro. Y las propias Naciones Unidas así lo determinaron, pero digamos, si faltaba algo para que eso sea así, es que le diese la nacionalidad británica a el propio Reino Unido, ¿no? Entonces, aquellos, y entre los que se cuenta Macri, que puede haber dicho que iba a ser un costo Malvinas, bueno, es un cierto analfabetismo funcional decir eso, porque es desconocer la ubicación estratégica que tiene Malvinas. Y no nos olvidemos que esto no es un hecho nuevo, ya lo sabía el Virreinato, que era una ubicación estratégica de Malvinas, a punto tal de que tenía su flota principal, digamos, en Montevideo, y tenía un asiento también en Malvinas. Uh-huh. O sea, ya se entendía, y ahora aún más se entiende, porque a partir de los grandes buques, los portacontenedores y de cargas, que son esloras de 400 metros, uh-huh, ya no pasan por el canal de Panamá, entonces van a tener que pasar por el sur, digamos. Exactamente. ¿No? Entonces,
por el estrecho de Magallanes. Por lo tanto, tiene una serie de connotaciones muy importantes las islas. Claro, bueno, justamente era lo que le quería preguntar, porque la otra vez, no me acuerdo a quién escuchaba, creo que cuando lo hablamos con Pablo Cruz Carballo, el héroe de guerra, ¿no? de Malvinas, nos decía que si alguien pone una bomba en el canal de Panamá, el único paso bioceánico que queda es el del sur, el del extremo sur. Entonces, claramente, claro, ahí tiene más importancia aún el tener dominio sobre las islas, porque de esta manera estaríamos compartiéndolo con ellos, ¿no? Como hicieron con el estado tapón Uruguay, ¿no? Porque si no, el estuario del Río de la Plata lo manejaríamos la Argentina solamente. Claro, exactamente, sí, ya es un problema. El canal de Panamá no está soportando estos grandes buques que son de esloras importantísimos, claro, de gran porte, entonces tienen que ir por el estrecho de Magallanes, que claro, de paso el estrecho de Magallanes no lo tenemos bajo control nosotros, sino los chilenos. Claro, está bajo control Así chileno. Que, en realidad, digamos, la cuestión a tratar ya es casi un mensaje antiguo, si bien nosotros tenemos aspectos sentimentales, digamos, muy valiosos, como la pérdida de vidas, la guerra, por supuesto, la recuperación de Malvinas, que es otro hecho que en general se esconde. Es cierto que la Argentina recupera Malvinas, sí, más allá del tiempo que tuvo en perder nuevamente, pero nosotros festejamos el Día de la Soberanía Nacional, la vuelta de Obligado. La vuelta de Obligado en realidad fue una batalla perdida. Y de un solo día donde murieron 250 argentinos, ¿no? Y aquí hubo una pérdida importante de combatientes argentinos, y entonces ese aspecto es central desde el punto de vista del concepto patriótico de los argentinos, ¿no? De la defensa patriótica y de la unión de los argentinos por ese espacio. Pero fuera de eso, aquí hay que empezar a hablar del problema que tenemos en el Atlántico Sur, no en Malvinas. Claro. Es decir, Malvinas dentro del Atlántico Sur. Claro. Fíjense, el norte del Atlántico Sur está sirviendo los intereses de la pesca ilegal a través de los puertos de Montevideo. Sí. En este momento acaban de anunciar en Uruguay que van a construir van a invertir cerca de $600 millones para ampliar el puerto, la capacidad operativa del puerto de Montevideo. Exacto. Ahí hacen logística todos los buques que pescan en forma ilegal, los recursos migratorios argentinos y los recursos pesqueros que se extraen en Malvinas. Claro. En Malvinas, solamente lo que se extrae en Malvinas es un promedio del orden anual de las 250.000 toneladas. Para que nos demos una idea de la dimensión que tiene eso, con esas toneladas comen 3 millones de niños por día raciones de proteína de la mejor calidad por día, todos los días durante todos los años. Tremendo. Entonces, no es un tema menor el tema de Malvinas, pero digamos, insisto con este concepto, la preocupación tiene que estar centrada en el Atlántico Sur, porque tenemos un puerto que está haciendo logística a toda esa pesca ilegal. Y por cierto, cuando hablamos de pesca ilegal, estamos hablando de la consolidación de Malvinas, porque es el recurso más importante que le da sustento a Malvinas. Claro. Después, al oeste tenemos a Chile, donde la Argentina no logra acuerdos importantes destinados precisamente a neutralizar la posición que ha sido históricamente pro-británica de los chilenos. Sí. ¿No? Al sur, como venimos diciendo, el Reino Unido ocupa concretamente 1.600.000 kilómetros cuadrados de territorio marítimo, Sí. con el acceso como dije, la proyección hacia la Antártida y el acceso al Pacífico y al Índico. Y al este y centro
ese Atlántico Sur, tenemos entre 350 y 500 buques pesqueros extranjeros, españoles, coreanos, taiwaneses, chinos, que extraen los recursos migratorios argentinos. Tenemos un territorio concretamente ocupado que es mayor que el continente, porque la superficie de Argentina, la gente se olvida, porque hemos hablado tanto del bife de chorizo, por cierto, muy importante, y de la pampa húmeda, y de del sector agropecuario, etcétera, etcétera, pero Argentina no puede olvidarse que tiene más territorio marítimo que superficie continental. Es un estado marítimo, Argentina. Y esto se nota no solamente en el Atlántico, porque si subimos un poco más nos vamos a dar cuenta que tenemos totalmente extranjerizada la bandera en el Paraná. Claro, así es. Claro. Así que tenemos de alguna manera las barreras de protección físicas totalmente extranjerizadas. A eso se agrega, hemos perdido totalmente la flota mercante. Exacto. Por lo cual no solamente es una cuestión de soberanía de cualquier Estado, bueno, ya lo hemos visto ahora con el conflicto de Rusia-Ucrania, los problemas que le ha generado Rusia a Europa respecto al gas. Claro. Entonces, nosotros tenemos una verdadera dependencia en esta materia, en la flota comercial, por ejemplo. Argentina ha perdido y paga importantísimas sumas de fletes, pero no es un problema económico, pero es un problema de soberanía también. Tal cual. Claro, sí, entonces, sí. No tenemos hipótesis de conflicto, así dicen por lo menos. Claro. Con semejante panorama no tenemos hipótesis de conflicto, por lo tanto tampoco tenemos un plan. Claro, yo lo veo al revés. Estamos llenos de hipótesis de conflicto y nosotros estamos de rodilla y con la mano en la nuca. Esa es la realidad, menos, ¿no? Sí. Porque tenemos, bien lo decía, ¿no? Al este, al oeste, al sur y en el norte, bueno, en el norte tenemos, bien también aclaraba, ¿no? Que un compatriota en La Quiaca gana $2.000 anuales, ¿no? O sea que los tenemos también a la vera de Dios. Y entran por las fronteras, entra de todo. Entonces quiere decir que no nos estamos protegiendo ni de lo que sacan ni de lo que entran, ¿no? Además. Y eso se suma y tal vez sea lo más importante. Porque cuando se habla de desmalvinizar, digamos, yo daría un término más amplio, ¿no? Se ha desculturalizado a los argentinos, porque, fíjense, la Argentina consume y no se puede amar lo que no se conoce, ¿no? Exactamente. El argentino consume 6 kilos per cápita por año de pescado. Uh-huh. Estamos por debajo del promedio de Latinoamérica. Ahora, no nos alcanza, estamos por debajo del promedio de África. Claro. Entonces, nadie puede tener interés. ¿Es casual esto? Y a mí me parece que no. Es una política. Uh-huh. Después, tenemos una densidad poblacional en la Patagonia de 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Uh-huh. Obviamente tenemos una Patagonia bastante desocupada. Desolada, sí. Un diputado nacional, o más exactamente una diputada nacional, promueve una reserva ecológica de 164.000 kilómetros cuadrados en un área que hacerlo significaría un daño para toda la flota nacional y no tendría alcance para la flota extranjera. Y esto, si uno lo suma a lo que los británicos ya dicen desde el año 2017, que van a poner, digamos, una suerte de cinturón azul alrededor de los archipiélagos de ultramar, uh-huh, entre ellos Malvinas. Malvinas tiene, al este de Malvinas, tiene una zona de protección que se aprobó en la época de Cavallo, año 1990, de 400.000 kilómetros cuadrados al este. Uh-huh.
al sur tiene 1 millón de kilómetros cuadrados, una reserva ecológica determinada en forma unilateral por el Reino Unido de Gran Bretaña. Y ahora al norte, esta diputada, y aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación, está tratando de instalar una reserva de la plataforma continental, que lo único que hace es favorecer la pesca británica Dios mío. y la pesca extranjera, pero le voy a decir un dato más, que es mucho peor. Quien ha promovido eso es una fundación norteamericana, WCS, Sí. con apoyo británico, y esa fundación, por si le faltaba algo, tiene en propiedad 2 islas en Malvinas. Claro. ¿Qué le parece el dato? Increíble. Increíble. Las islas son Increíble. bastante conocidas para nosotros. Son parte de las islas Cebaldes o Cebaldinas. Ajá. Y son 2 islas que esa fundación tiene, y esa fundación, la delegada en la Argentina, es una argentina, ¿no? Ajá. La delegada en la Argentina, de esa fundación. Esa fundación es la que ha promovido ya desde el año 2014 esta área marina protegida, que ahora la hace suya una diputada nacional, la diputada Graciela Camaño. Ah, Graciela Camaño fue la que hizo eso. No Así se puede es. creer. No se puede Entonces, ahora está al Senado que se apruebe o no, pero digamos, los antecedentes son realmente notables, porque que una fundación norteamericana, bueno, yo no tengo problema con si las fundaciones quieren aportar al medio ambiente, está todo bárbaro que aporten, Ujú. pero que determinen la política en el Atlántico Sur, me parece que hay un abismo de distancia, ¿no? Exacto. creer. No. Que establezcan cuáles van a ser las áreas marinas protegidas en el Atlántico Sur, en los mares argentinos, me parece una vergüenza, directamente. Tal Y que cual. esa fundación además tenga en propiedad 2 islas en Malvinas. Peor. Nosotros los argentinos no podemos, tenemos que visar nuestro pasaporte, no podemos residir en Malvinas, no podemos invertir, no podemos tener propiedades, y resulta que una fundación que promueve un área marina protegida dentro de un territorio argentino tiene 2 islas en propiedad. No, increíble. Increíble. Y una diputada nacional, diríamos, operando para ellos. Sí, voy a suponer que bueno, tiene el apoyo también de la Cancillería, tuvo el apoyo de la Cancillería, no sé si lo tiene ya, pero lo tenía. Ajá. No, supongo que hay servicios de información, yo me informo de forma bastante precaria de todas estas cosas. Claro. Ujú. Me imagino que una diputada nacional que va a llevar adelante un proyecto que tiene, que le promueve, pero no es de hoy, le promueve el año 2014, hizo una nueva gestión en el 2019, y me supongo que tiene los antecedentes, que es una fundación norteamericana con apoyo británico y holandés, con fondos importantes, Sí, para sí. llevar adelante todas estas iniciativas, que son un mecanismo de protección de las islas, porque, como dice, los británicos ya en el año 2017 le llamaron cinturón azul a lo que iban a hacer alrededor de los archipiélagos que ellos consideran propios, Claro. ¿no? Que tienen Así que, bueno, Terrible. a eso deberíamos agregarle algunas otras cuestiones de nuestra dependencia. Esta es la realidad. César, Porque, una cosita sí. para aclarar a la audiencia. ¿El cinturón azul qué sería? ¿Una protección militar alrededor de un cierto área o es otra cosa? No, es una protección, una reserva de conservación. Ah, Bajo bien. ese pretexto ocupan territorios. Exacto. Claro, Y- van y que no nos extendiendo un poco más lo de ellos y achicando lo nuestro, sería como para... Exactamente, Claro. sí. Con una reducen. excusa científica. En este caso, por ejemplo, en este Ecológico, caso ecológico. de la reserva bentónica, que es una reserva sobre la plataforma y no sobre el mar, porque el mar en este caso es de uso libre, el mar es internacional, es fuera de las 200 millas. Claro. Entonces hay libertad de pesca, pero la plataforma no. La plataforma claro. es argentina. Claro. Entonces, esa plataforma, bueno, además de tener otros errores groseros, ¿no?
el proyecto tiene un montón de errores groseros. Por ejemplo, ni siquiera han ponderado el costo de controlar, porque yo sí me tomo el trabajo de hacerlo, y eso, controlarlo, significaría más o menos una erogación solamente de controlarlo. No estamos hablando de luego las tareas de investigación, no estamos hablando del costo del personal, y más o menos unos 15 millones de dólares por año. Claro. La Argentina tiene 2 áreas ya marinas protegidas que no las controla, no controla el Atlántico como lo debiera controlar. De hecho, en Mar del Plata hay 4 OPV que son patrullas de la Armada que están virtualmente paradas porque según dicen no hay combustible, no hay presupuesto. Claro. Entonces, el mar, así como es grande e importante, requiere de recursos importantes para controlarlo. Claro. Si no, podemos tener mucho mar, pero la soberanía no la podemos realmente controlar y proteger. Claro, claro. Bueno, ahí está el haber renunciado a la defensa nacional, no en pos de un conflicto bélico, sino en pos de la defensa de nuestros recursos. Esa es la realidad. Hoy, si quisiéramos defender nuestros recursos naturales, que son los que están en el mar, no los podemos defender porque no tenemos ni barco ni aviones. Claro, lo que hay, con lo que hay es muy difícil, porque no es tan sencillo controlar semejante cantidad de kilómetros cuadrados si no hay importantes recursos para hacerlo. No se trata solamente inclusive de tener los medios, sino hay que tener los recursos para sostener ese control. Claro. Fíjense que una de las pescas más importantes es la pesca del calamar, por la que vienen chinos, taiwaneses, etcétera, y españoles. Es el calamar, y el calamar se pesca de noche. Por lo tanto, imagínense, el control nocturno ya hace más grave la situación, ¿no? Y si tuviésemos que controlar un kiosco en pleno centro de Buenos Aires de noche, es bastante difícil que vaya un inspector, ¿no? Y después, bueno, se agregan otro tipo de cosas que hacen que la Argentina tenga que tener un plan muy ajustado, muy armónico, porque también es cierto que nuestra dependencia en la venta de soja, por ejemplo, respecto a los chinos, nos coloca en una situación compleja a la hora de apresar un buque chino, ¿no? Claro, no, más vale. A ver, Inglaterra nos ha cerrado todas las puertas y las vías de escape, y encima, dentro, tiene un montón de actores, cipayos, que obedecen las órdenes de ellos, ¿no? O sea, Argentina está condenada a ser un país que solamente produce alimento para animales en China, por ejemplo, ¿no? Porque el grano de soja, acá, bueno, la gente cree que eso es comida, pero eso es comida para los chanchos, no comida para humanos. O sea, nosotros se lo vendemos para que los chinos críen su chancho y después nos venden chancho a nosotros. Que son unos fenómenos. Claro, bueno, eso sería ya darle un valor agregado a nuestra producción, ¿no? Ganadera. Claro, pero aprovechar los granos y generar carne. Pero no lo hacemos. Todo es un tema de una gran dependencia. Yo digo, a veces, hoy mismo, bueno, tenemos astilleros, tanto privados como públicos, y sin embargo, las condiciones hacen que un montón de buques de pesqueros importantes los hayan vendido los gallegos, ¿no? Entonces, creo que en los últimos 6 años, si no me equivoco, me referí hace unos días a ese tema, vendió 13 buques importantes, todos ellos al Estado, al Instituto de Investigación, multimillonarios los costos de esos buques. ¿Y qué pasa? Estamos como hace 200 años, cuando los españoles nos vendían los esclavos traídos de África para que les produjésemos materia prima al menor valor. Porque la realidad es que le estamos comprando buques que entran al territorio argentino, y luego las empresas extranjeras radicadas en Argentina exportan con escaso valor agregado, ¿no? El 60% de lo que se exporta es de bajo valor agregado. Entonces, estamos como hace 200 años atrás. Sí, o peor. Cuando hablamos de, para que se entienda un poco más, cuando hablamos de exportar con bajo valor agregado,
más claro sería decirle que le estamos regalando la mano de obra a países desarrollados para que ellos la utilicen, transformen esos productos en productos finales destinados al consumidor final. Exacto. No sé si ustedes se acuerda que bajo el gobierno del macrismo se festejó un acuerdo con el mercado común europeo donde Argentina le vendía a granel un montón de productos, uno de ellos eran las aceitunas o la oliva, y resulta que lo llevaban allá, preparaban el aceite y nos vendían el aceite embotellado con la materia prima nuestra, y le ponían mercado común europeo, o sea, y así también nos mandaban las mismas aceitunas enlatadas, hechas en salmuera o como fuere, o con morrón, pero todo era materia prima de acá, llevada allá, procesada y traída de nuevo. O sea, y eso lo festejaron acá como que era un triunfo. Hace poquito vi una foto de una chica que posteó en Twitter, creo que fue, y dice, en Tailandia, ¿no? Eran peras argentinas empaquetadas en Tailandia y traídas acá en un supermercado. Entonces digo, estamos totalmente desfasados, ¿no? Porque, digo, ya que estamos hablando de alimentos, viene bien el dicho, la culpa no la tiene el chancho, sino quien le da de comer. Tal cual, sí. Por cierto, que en este es un rompecabezas complejísimo, donde un país es totalmente endeudado, donde hay actores importantes que presionan económicamente, como podría ser el caso de China en el sentido de que, bueno, habrá que ver qué capacidad tiene de acción, pero bueno, hay en el medio un montón de acciones que la Argentina debería hacer. Hay, digamos, yo por lo menos dentro del campo que manejo pienso en unas 20 acciones diferentes. La Argentina en estos, digamos, prácticamente desde el año 1965 que se dicta la resolución de las Naciones Unidas, la 2065, que es prácticamente la resolución que muy importante que se dicta ese año respecto a, entre otras cosas, a poner en una situación de diálogo al Reino Unido y Argentina respecto a Malvinas, ¿no? Exacto. Pero a partir de ahí, con sus más y sus menos, la Argentina, y ahora mismo, la Argentina ha tenido tres únicos planes, digamos. El primero, invitar al diálogo a los británicos. No van a dialogar. No soy mago, ni profeta, ni cosa por el estilo. No hay un interés de dialogar, porque el interés no son los 3.000 hombres que están ahí, el derecho de esas personas, ni mucho menos. Como dije, es un problema geopolítico. No van a dialogar. Entonces, acá no habrá que seguir declamando, etcétera, etcétera, pero ese camino no va a ocurrir. Segundo, la cooperación unilateral de Argentina. La Argentina ha cooperado de distintas maneras en distintos periodos. Este último gobierno les propuso vuelos humanitarios. Yo nunca he visto un país ocupado que le ofrezca vuelos humanitarios al país ocupante. No, Felipe Solá fue el que hizo eso. El gobierno, esto me parece que fue, no sé si no fue, el que lo ofreció fue el secretario de Malvinas, Carmona. Porque cuando estaba Felipe Solá como canciller y apareció el tema de la pandemia, puede ser, se ofrecieron a mandarle cosas desde acá a los isleños. Sí, puede ser que sea coincidiendo, no me acuerdo exactamente, no puede ser Felipe Solá, bueno. Después, pasó a estar Cafiero. Quiero decir, ese camino unilateral de colaboración, yo nunca he visto que en una negociación una de las partes recibe todos los beneficios y el otro las pérdidas. Impresionante. Como digo, basta con darse cuenta en qué situación estamos en el año 82, que teníamos solamente esos 11.400 kilómetros ocupados más 3 millas alrededor de las islas, esa era toda la ocupación británica, y hoy tenemos 1.600.000 kilómetros cuadrados. Claro. Es decir, la Argentina ha pagado con creces la pérdida de la guerra, etcétera, etcétera. No hagamos cálculos, porque son de 100 y pico de mil millones de dólares lo que se ha pagado. El Tratado de Versalles es un poroto al lado de lo que perdimos nosotros, ¿no? Pero y después el otro camino, el otro tercer camino que se sigue, que es el buscar el apoyo de otros países, me parece bárbaro, pero la verdad, los apoyos tienen que ser concretos, no reclamativos, porque es el caso de Uruguay,
o los acuerdos concretos con Chile. De Brasil hacen ¿cómo se llama? Bajan vuelos de la Armada Británica en Brasil, y Brasil siguen a la Malvinas. Entonces, una cosa es la declamación. Primero que la declamación es en el sentido, hay países que han reconocido la soberanía, ¿no? Y hay otros que simplemente dicen, bueno, que sí, que se sienten a discutir la cuestión soberana sobre Malvinas. Claro. Mire, dentro de los países que reconoce la soberanía argentina sobre Malvinas está España. Sí. Y España es el principal socio británico en Malvinas. Claro. No solamente, digo, no socio, no lo digo semánticamente a lo de socio, es socio de los británicos. Y además el que le ha permitido, después del Brexit, donde el Reino Unido salió de Gran Bretaña, de la Unión Europea, sí. Por lo tanto tendría que haber salido todos los territorios de ultramar, entre ellos Malvinas. Sin embargo, los productos que se capturan en Malvinas entran sin aranceles a la Unión Europea, al menos por 3 años más. Claro. Sí. Entonces, España, la reina, la madre patria, es el principal responsable de la consolidación británica en Malvinas. Ahí está. Y la sociedad que mantienen le da sustento a los isleños en Malvinas, le favorece el ingreso a Europa de los productos, que no es poco porque Europa es un gran consumidor de pescado, y todo el pescado entra por Vigo y ahí se distribuye a Europa, ¿no? Claro, claro. Así que, bueno, le hago más o menos una pequeña consulta, justamente hablando de lo que viene diciendo. Claramente ese apoyo, diríamos, sí, reconozco que ustedes tienen soberanía sobre las Malvinas, pero nos quedamos en eso. ¿Qué pasa? Porque yo lo escucho hablar, varias veces repitió China. Hace pocas horas se juntó Xi Jinping con Putin para ver de formar una especie de alianza comercial y vaya a saber qué otra cosa, para venir a traer un poco de tranquilidad al caos mundial, dijeron ellos. Tanto China como Rusia y más en esta época ahora de guerra, ¿no? En donde Rusia está enfrentada a la OTAN y tiene un apoyo, diríamos, al menos, diríamos, no bélico, pero sí, no me sale la palabra. Diplomático de China hacia Rusia. Digo, ¿sería estratégico para Argentina y China construir alianzas con estos dos países para ir de verdad para reclamar nuestra soberanía en Malvinas ya de un modo un poco más, con más fuerza, ¿no? Porque cada vez que ha ido un presidente, y creo que hace muy poco fue que se encontraron en el G20 Alberto Fernández y Johnson, que hasta ese momento era primer ministro, ahora ya no lo es más, le dijo, bueno, tenemos que hablar de Malvinas, y Johnson le dijo, no, podemos hablar lo que quiera, pero de Malvinas no se va a hablar. Lo mismo le había pasado a Macri con el canciller inglés. Digo, Argentina necesita sí o sí hacer una alianza estratégica, al menos con estos dos países que sí están aparentemente enfrentados al globalismo, a lo que llamamos el globalismo. Bueno, yo no me animaría para eso habría que no solamente buscar determinadas alianzas, sino una serie de cuestiones que van junto a eso, ¿no? Porque, por ejemplo, Caputo, el canciller Caputo, firmó los llamados acuerdos ruso-búlgaros de pesca, y supuestamente los buques de la URSS en esa época iban a pescar en el área de exclusión de Malvinas, nunca pescaron. Y de los 16 buques que estaban autorizados, había buques mellizos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay que ver, mire, básicamente es muy difícil estas asociaciones entre estados cuando una de las partes es muy débil, como es el caso argentino. Entiendo, ¿no? Sí, claro. Entonces, hay que ver en qué medida se negocia. Yo creo que
la tercera posición de Perón, digamos, se podía sostener, y es muy interesante en la medida que Perón era un líder internacional. Claro. No, eso yo lo entiendo. Lo que pasa que, a mi modo de ver, el mundo ya hoy no es yanqui o marxista. O sea, entonces yo me pongo en una tercera posición. Hoy estamos en globalistas y no globalistas. Y lo que parece, Claro, sí. así a simple vista, no globalista, es justamente Rusia con China. Y podemos sumar Irán y al Siria, algún país más de Oriente. Entonces yo lo que digo es, ¿nos conviene más ir por ahí para ir realmente a pedir la soberanía sobre nuestras islas y que los otros nos tomen en serio, o seguimos nadando en ese mar de la tibieza, ¿no? Donde no estamos ni con uno ni con el otro, pero a la vez le hacemos la felatio a todos, ¿no? Sí, no, la verdad que es un tema a discutir. Lógicamente la Argentina va a tener que reconstruirse en cierta medida para poder incidir que esas negociaciones, esos acuerdos tengan un alcance de alguna manera favorable a la Argentina, dentro de las limitaciones y las debilidades argentinas. Obviamente que es un tema difícil de plantear desde la mirada solamente de la... Bueno, China, por ejemplo, ha reconocido la soberanía sobre Malvinas. Ahora, si la Argentina no se fortalece en todos los campos, la Argentina, llegamos a esta situación, por ejemplo, de la guerra Rusia-Ucrania, y resulta que uno de los insumos fundamentales, el gas, lo tenemos sin resolver, ¿no? Y seguramente deberíamos haber tenido suficientes recursos para que el gasoducto ya esté reconstruido, pero uno ve construcciones que la Argentina no ha tenido un plan, no ha tenido, digamos, una suerte de prioridades a la hora. Mira, yo estoy asombrado de una cosa. A ver. El argentino, más allá de los problemas de dificultad de la inflación y todo, lo veo por la gente que retuitea muchas veces cosas que escribo, hoy mismo, creo, o ayer, hoy, sobre el tema de la ocupación del Atlántico, y creo que tiene 9.000 o 10.000 tweets retuiteados. Entonces, y eso sin ningún tipo de promoción ni nada. Claro. Entonces eso está demostrando que los argentinos, más que el gobierno, tienen unas cuantas cosas claras. Exacto. Sí. En todo caso habría que atribuirle a la falta de claridad al gobierno o a los gobiernos. No, eso desde ya. El problema del argentino, yo creo que es cuando va a votar. Ahí es como que se olvida de todo y lo único que le importa es el bolsillo. Como decía, el órgano más sensible es el bolsillo, ¿no? Entonces van y votan de acuerdo a eso. Porque si no, nos explica. Hay un montón de cosas en las cuales, si bien no todo, la gran mayoría, pero muchos ya están entrando en conciencia de, bueno, esto es nuestro, esto tenemos que recuperarlo, nos están rapiñando en los mares, tenemos que hacer algo, entran a nuestra tierra como Pancho por su casa, tanto sea por el Paraná, tanto sea por las fronteras con Bolivia, con Perú, pero digo, tenemos que... Esto, yo estoy asombrado más que todo porque estos temas son de alta complejidad. Obvio. La gente está de espaldas al mar y sin embargo percibe que algo pasa al respecto, y se involucra, digamos. Hay mucho más gente de la que por supuesto supera la cuestión grave que está pasando, económica, inflacionaria, de las dificultades de ir a comprar los alimentos, etcétera, y opina sobre estas cuestiones que son, digamos, muy complejas. Y son insignificantes al lado de las cuestiones, porque yo hablo de estos temas y escribo de estos temas, pero tampoco creo que hay por lo menos 20 o 30 temas importantes que los argentinos debiéramos llevar adelante. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de si tenemos que alinearnos con tal o cual país o estado o grupo de países? Cuando la Argentina, le voy a dar un dato, a propósito de este trabajo que hicimos para investigar el tema de
cómo venía esta reserva marina, Sí. y resulta que estaba esta fundación americana, pero es un dato accesorio, parece menor, pero hay un investigador del CONICET que estaba trabajando precisamente en cuestiones ecológicas respecto a unas islas de Malvinas. Ujú. Entonces, ¿cómo puede ser? Empleados del CONICET pagados por el Estado argentino. Entonces, no hay un plan, no hay un proyecto de país, No, claro. porque no, es poco serio ya. Y esto es muy insignificante lo que estoy diciendo, pero es grave respecto a la magnitud que tiene. Miren, los mexicanos que son, nosotros tenemos un Atlántico Sur muy importante, una zona económica exclusiva mucho más importante que la mexicana. Sí. Ellos entienden, y así lo expresan en la ley, que la pesca es una actividad que fortalece la soberanía alimentaria y territorial de la nación. Y además es un asunto de seguridad nacional y una prioridad para el desarrollo nacional. Tal cual. Entonces, la Argentina tiene que fortalecerse en varios campos. Yo estoy absolutamente convencido que si una cosa tiene la Argentina es los recursos humanos extraordinarios para hacerlo. Exacto. Más allá de que estamos empobrecidos, que estamos en algún punto hemos retrocedido culturalmente, etcétera, etcétera, pero la Argentina tiene capacidad. Lo que pasa es que necesita un paro y necesita que alinearnos de alguna manera en los grandes proyectos nacionales. Sí, señor. Estamos en una situación, un país proveedor. Toda la vida se ha dicho que la Argentina es un país granero, antiguo, digamos, porque en vez de industrializarse, etcétera, etcétera, resulta que cuando ocurre el conflicto, los alemanes están con un problema de gas. Y eso es llamativo, ¿no? Sí. Bueno, Alemania es una potencia en Europa y no ha previsto suficientemente su abastecimiento de gas. La Argentina, que tiene el recurso, que lo ha tenido que ventear en otras épocas, y no tiene el gasoducto construido, y uno camina un poco y ve estadios de fútbol y una serie de cosas, unas modernidades extraordinarias. No se ha invertido bien en la Argentina. Este es el problema. Y ahí tampoco podemos, porque si no es medio paternalista la cuestión. Claro, pero yo no creo que sea al azar de que no hayan invertido bien. Justamente no se ha invertido en lo que se debe invertir para no desarrollarse, porque cuando un país se desarrolla empieza a no depender, y acá el tema es que de afuera quieren que Argentina dependa toda su vida. Yo creo que pasa por ahí, ¿no? Bueno, sí. Perdón. No hay problema. Es exactamente así, porque cuando yo refiero a un tema puntual de que en la Argentina se consume 6 kilos per cápita de pescado anual, estoy haciendo, aunque parezca mentira, estoy haciendo una gran definición. Sí. Consumimos menos pescado que los países pobres y menos pescado que los países ricos. Claro. Teniendo el recurso. Sí. Entonces, lo tenemos, pero no lo sacamos, doctor, también. Ese es el tema. O sea, no estamos explotándolo. Y si lo explotamos encima, vendemos y lo vendemos más caro que la carne. Es una locura. Claro, bueno, porque no hay política pesquera en el consumo interno. ¿No? Ahí está. No hay política pesquera, pero no, digo, la puse como un ejemplo menor. Sí. No quiero que parezca que la pesca es lo más importante que hay en el país. No. Pero sí es un símbolo de lo mal que hacemos las cosas, porque cuando hablamos de que la Argentina está exportando $2.000 millones por año, nada al lado de otros, aunque es importante, nada al lado del sector agropecuario, etcétera. Claro. Pero Argentina puede triplicar las exportaciones. Obvio. Y es más, si aumentase el consumo a los niveles del consumo promedio mundial, que son 20 kilos, todo el pescado iría al consumo interno y seguramente se triplicaría o cuadruplicaría el empleo. Claro, también. Porque el valor agregado sería dentro de Argentina. Claro. Exactamente. Claro. Entonces es un problema de política. Por eso es que sí, se pueden hacer grandes definiciones. Me alío, me meto con los chinos, con los rusos, etcétera, etcétera. O con los americanos,
Bueno, nos ha ido mal. pero la verdad es que curiosamente. la Argentina tiene que, de alguna manera, hacer un gesto de país adulto, desarrollarse como estaba desarrollado en la década del 50, Ujú. que tenía flota, tenía aviones, Exacto. fabricaba trenes, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, ahí estamos hablando de otro país. Claro, ¿Por pero qué tenemos que fabricar cuatro patrullas en Francia? sí, o en Las puede Israel. fabricar, claro, y el sector industrial nacional lo puede fabricar, el privado claro. o el público. Pero ya le digo, Y me parece el que que no reúna... responde a los intereses de aquel que nos endeuda. Porque si bien acá vamos a pedir la plata, de allá nos la dan justamente para que no hagamos todo esto que estamos hablando. Porque si esa plata existiera, esa deuda sería genuina y esa plata hubiera entrado en Argentina y hubiéramos desarrollado la industria pesquera, poner la marina mercante, tener marina de guerra para defender nuestros mares, aviones para defender el tema del narcotráfico, ¿no? La ley de derribo. Votaron la ley de derribo y no hay aviones, o sea, somos más tarados no se puede ser. Entonces digo, si nosotros hubiéramos tenido esa plata y la hubiéramos invertido como corresponde, claramente Argentina sería una potencia, porque tiene todo para poder serlo. No me cabe la menor duda. El problema Argentina es de afuera. El problema es una dirigencia política que no está acorde a las necesidades del ser argentino. Sí, eso estamos de acuerdo. En términos generales, ¿no? En términos generales, y algunos no tendrán poder y no pueden llevar adelante sus iniciativas, pero la Argentina tiene condiciones, ya vamos a reiterar, que tiene condiciones naturales, tiene recursos naturales, petróleo, gas, mineral, pesca, el sector agropecuario. La Argentina lo hubiese agarrado bien parada, en este momento está ingresando millones de dólares a la Argentina. Si la hubiese agarrado bien parada en materia alimentaria y en materia gasífera. Uh-huh. Entonces, lógicamente, eso, pero yo soy partidario de que las culpas las tenemos que empezar a si hay que asignarle un rol primero a los argentinos. Eso seguro. Y cuando digo a los argentinos me refiero a los gobiernos, ¿no? Exacto. Yo le hago una pregunta. Y después a los terceros países, porque el tercero país lógicamente hace su negocio. Y seguramente si nosotros fuésemos la potencia que fuimos, seguramente también haríamos nuestro negocio. Alguien pensaría que somos un país, en fin, que quiere colocar sus materias primas, sus industrias, como lógico, como el país del mundo. Exacto. Así es. Exacto. Bueno, justamente para eso existen las embajadas, las cancillerías, para hacer negocios, pero los negocios tienen que convenirle tanto a uno como al otro. Si siempre te van a convenir a vos y yo pierdo, ya no es un negocio, me estás cagando, básicamente, hablando en criollo. Ahora yo le pregunto, vamos a suponer que el doctor César Lerena es presidente de la Nación. Y usted, lo primero, ¿cuál sería la primer medida? Teniendo a sabiendas de que en el barrio de La Recoleta tiene al embajador inglés ahí, que tiene en su poder las islas y por las cuales no negocian ni hablan. ¿Usted qué haría con el embajador? Bueno, primero asumir la responsabilidad de que no tengo la capacidad para ser presidente de una nación que aspiro. Que hipotético es el primer caso. Problema de muchos funcionarios que hoy se dedican a, qué sé yo, a la industria del bulón y mañana pasan a manejar, no sé, bueno, corte y confección. Macri fue presidente, así que problema. Alberto es presidente, así que usted tranquilamente puede ser presidente. Está mucho más capacitado que esos dos que le acabo de nombrar y tengo tantos otros para... ¿Qué hace con el embajador inglés? Mire, yo tengo cosas para hacer respecto al embajador inglés y nosotros vamos a mantener las relaciones bilaterales, que son las que el mundo internacional promueve y exige en cierta medida. Lo primero que hago es dejar sin efecto me voy a puntualizar a estas cuestiones que yo más conozco, ¿no?
pero por supuesto que no serían las únicas. Pero lo primero en este campo es derogar los acuerdos de Madrid. Excelente. Bien, primero. Y renegociar esos acuerdos en todo caso, porque no tenemos ambiciones de pelearnos con los países, me supongo, ¿no? En términos generales. Exacto. Pero no podemos aceptar acuerdos indignos como son el acuerdo de los acuerdos de Madrid, el Pacto de Forador y Duncan, la ley de promoción y de alguna manera preferencia de los capitales británicos sobre los otros estados, que siguen vigentes. También, por supuesto, si mi territorio yo reafirmo que es Malvinas, es territorio argentino, yo tengo que tener el estatus de territorio argentino, porque no puede ser que hasta hoy el Estado argentino no haya colocado una sola sanción a los buques que pescan en Malvinas. Exacto. Cuando hay una ley ya dictada en el año 98 y otra que aumentó las sanciones en el año 2020 y no se aplicó del año 2020 a hoy, ni una sola sanción a los buques españoles, chinos no están más en Malvinas, taiwaneses o coreanos. Claro. Si nosotros no tenemos control sobre Malvinas, lo menos que tengo que hacer es precisamente determinar un área de emergencia ambiental en Malvinas, porque yo no tengo capacidad de control de lo que ocurre en Malvinas. Entonces, hay muchas cosas para hacer. Por ejemplo, la Argentina tiene que, junto con Brasil y Uruguay, tiene que hacer un planteo, y ustedes refirieron al acuerdo con la Unión Europea, tiene que hoy, que el Reino Unido no está más dentro de la Unión Europea, más allá de que influya, porque creerse lo contrario también sería medio ingenuo. Claro. La Argentina tiene que plantear que todos los productos que surjan, que salgan del Atlántico Sur, tienen que ser de origen argentino, brasileño, uruguayo, que son los únicos 3 estados ribereños que tienen sobre el Atlántico Sur derechos, ¿no? Entonces, y todo lo que está, miren, lo que yo haría en cierta medida también es copiar lo que hacen los británicos, porque nosotros tenemos un acuerdo, una zona de paz, es un extraordinario instrumento que se firmó ya, no recuerdo exactamente la fecha, pero hace un montón de años ya, sí, donde firmaron todos los países de África Occidental, que son países ribereños, que tienen la zona económica exclusiva en el Atlántico Sur, y los países de América, que son Brasil, Argentina y Uruguay, y fíjense lo que hacen los británicos, ya han conseguido que 2 países africanos hayan ingresado a la comunidad de los estados británicos. O sea, ellos están trabajando en forma permanente sobre que son Gabón y Togo. Sí, bueno, son para importantes, recuperar. no son importantes, no sé, pero ellos tienen una acción, valga la redundancia, activa. Activa y continua. No es una cuestión de reclamar, se hizo una feria en Uruguay y resulta que los malvinenses van y exponen ahí sus productos de la Falkland. Sí. Eso es lo que ha hecho la Argentina estos últimos 50 años, reclamar, enojarse, y los tipos siguen haciendo lo mismo. Lo mismo, exacto. Por eso yo le propongo algo entonces. Usted es presidente, me pone de canciller y al embajador voy y lo echo yo. Claro, si no se habla de esto, entonces te vas. Agarralo Bártulo y volvete para tu país. Porque esto es así. Claro, no puede haber negociación. Claro, pero ¿cómo puede ser que nosotros vamos a las cosas más de más fácil resolución, digamos? Sí. ¿Cómo puede ser que nosotros sigamos autorizando la importación de buques de España que realizan después pesca ilegal en el Atlántico Sur? Claro, y que son socios de los británicos. Sí. Entonces, hay tantas cosas para hacer. Hay
yo tengo 20 o 30 cosas para hacer. Seguramente el que maneja toda la cuestión petrolera tendrá otras tantas. El que maneja las cuestiones mineras otros tantos y Sí. así. Lo que Entonces, pasa es que ellos tienen la eso- pata en todos lados, ese es el problema. Si uno se fija, Sí. siempre están los ingleses metidos en el medio. O sea, ellos discuten absolutamente todo. Cuando estuvimos en la pandemia esta que hubo en el mundo, se hacían reuniones de Zoom acá. Hubo dos, diríamos que llamaron poderosamente la atención. Una era para discutir políticas de género y quién estaba metido en el Zoom, el embajador inglés. En ese momento era Mark Kent. Y luego Claro. se hizo una para ver si Mendoza se independizaba de la Argentina. ¿Quién estuvo ahí en ese Zoom? También Mark Kent. Entonces digo, están metidos en todo lado. Entonces, si uno levanta una piedra y ve un inglés, lo que tiene que hacer es sacar a los ingleses del país. Simple. Y confiscarle todo, ¿no? Claro. Absolutamente todo lo que tenga. Yo creo que en general, por eso a veces cuando se habla de acuerdos entre estados, yo las experiencias que ha habido en la Argentina de acuerdos entre estados, empecemos por la británica, que en el año 1825 se firmó el Tratado Paz y Amistad y qué sé yo, y en el año 1833 invadieron Malvinas, ¿no? Claro. Entonces, esos tratados que se hacen entre estados, cuando los estados son de tal diferencia en sus capacidades económicas, etcétera, y son difíciles de creer que sean tratados razonablemente equilibrados. Claro, Claro. no se pueden En sostener. Más si no lo van a cumplir, ¿no? ¿Para qué nos sentamos a hablar si no vas a cumplirlo? Simple. Claro, yo preferiría en cualquiera de los casos acuerdos entre empresas. Entonces, queremos hacer negocio, hagámoslo, y el Estado vigilando, Claro. supervisando y controlando. También. Pero eso de tratados entre Estados, eso se puede sentar China con Rusia, pero China con la Argentina. Es A ver, imposible. ¿cuánto le vendemos de soja? Y etcétera, ¿no? Sí. Y aparte que las invasiones que se están dando en las últimas décadas, ya salvando esta Rusia y Ucrania, etcétera, la mayoría son invasiones pacíficas, se van ocupando los territorios, se montan empresas. Sí. Acá hay la ocupación del Atlántico Sur, de lo que suelo hablar yo, en realidad, si uno mira el continente, está igualmente ocupado. Claro. Entonces, Sí, yo no estoy en contra del capital extranjero, estoy en contra del capital extranjero cuando es una mera actividad extractiva, Exacto. donde no se genera valor, donde Claro. no se genera empleo, y lo único que se extrae son las materias primas para Claro. ser luego transformadas en el país de destino. Porque si uno mira las estadísticas, rápidamente se dan cuenta que, por ejemplo, los chinos, el valor de las exportaciones de las empresas chinas en la Argentina es muy menor a otras empresas. Claro. Y eso es porque la materia prima la llevan allá, la transforman en lugar de destino. Entonces, eso es un mecanismo de invasión moderno, no Sí. es mala guerra. Entonces, los países terminan siendo débiles. La Argentina, por ejemplo, en materia pesquera, en la década del 70, el 100% es la industria nacional. Hoy el 70% de las exportaciones son extranjeras. Claro. Claro. Sí. Digamos de empresas extranjeras, que insisto, Claro. Han tomado no estoy dominio en de contra nuestras de la materias inver- primas. No estoy en contra de la inversión extranjera, sí estoy en contra de que esas empresas que se radican en el territorio nacional extraen el recurso propio del Estado, Sí, en el caso es. de la pesca es absolutamente del Estado, Ujú. ni siquiera es privado, y no generan, digamos, es una concesión, y una concesión, yo cuando otorgo concesiones de cualquier naturaleza les pongo condiciones. Así Claro. es. Y en el caso de la pesca debería tener una serie de condiciones que no se están dando. Por ejemplo, la erradicación poblacional y industrial de determinada área estratégica, Claro. porque en gran medida todo el litoral patagónico se ha venido sosteniendo en gran parte por la actividad pesquera, y eso es fundamental. No, yo soy el dueño del recurso. Cuando digo yo, el Estado. El Estado, claro, sí, Entonces, tal cual.
yo digo, bueno, vaya a la isla de los estados que está desocupada, ahí le vamos a dar unos permisos de pesca para que pesque ahí frente a los británicos. Póngase en tal lugar. Y bueno, eso es un tema. El otro tema, obviamente, es tratar de establecer que ese recurso, con ese mismo recurso, tienen que generarse una mayor distribución de ese recurso. Entonces, hoy por hoy, la actividad pesquera en gran medida está concentrada. Sí. Entonces, otros países, uno dice, ¿cómo? Pero hay 30.000 pesqueros en tal lugarcito, son pesca artesanal, porque le dan privilegio a la pesca artesanal. Y también es un error no entender de que tiene que ser una unidad económica sustentable, porque si no, reparte miseria, ¿no? Exacto. O sea, de alguna manera, lo que ha pasado con la concentración de las empresas en manos de capitales extranjeros es que han ido comprando pequeñas empresas que eran insustentables. Entonces Exacto. se vendían. Exacto. Tenían los permisos de pesca, etcétera. Después, la cuestión de esa distribución de esa riqueza no puede ser al arbitrio de a quien se le otorga, sino que tiene que generar valor. Uh-huh. Si no genera valor, y además, si digamos la extracción, por ejemplo, es sobre especies que no se han desarrollado convenientemente, es quitarle, digamos, impedir el desarrollo de esa especie. Imaginemos no matando terneros en vez de novillos ya gordos. Sí, claro. Es decir, Así es. eso ocurre con más violencia en un medio que es más difícil de controlar, como es el marítimo. Claro, porque pasa a Por eso ser que una hay- depredación sin dejar que el recurso se regenere, ¿no? Claro, exactamente. Y además, si no logra su desarrollo pleno, Claro. yo estoy capturando especies que, por más que no sea una depredación, estoy capturando especies de menor peso. Claro. Así es. Claro, que Es no co- sirve. es como si uno matase un ternero en vez de un novillo ya gordo. Sí, es Entonces, claro. entonces, la política es muy difícil. Yo les agradezco mucho esta invitación a que me promueva la candidatura de presidente, Qué grande. pero sinceramente yo soy partidario de que los cargos los tienen que ocupar los más capaces. Así Yo es. no me siento, sería suicida, inclusive para mí mismo, porque soy un tipo bastante complicado a la hora de trabajar, bastante trabajo. Entonces sería casi suicida asumir semejante responsabilidad. Bueno, Pero creo que en cada uno de los niveles uno puede llegar a ocupar posiciones que el país sería diferente. lo ponemos en ganadería y pesca entonces a usted, y listo. Y ahí está, y después buscamos un Bueno, patriota. ese tema creo que lo manejo. Ahí está, Creo ahí que lo está. manejo. Vamos. Doctor, A ese tema me le animo, aunque no me estoy postulando para nada. no, Para nada. pero que lo Van a anotamos, salir- lo agendamos. Mañana van a salir a decir que me estoy postulando a tal o cual cargo, no. Ya tenemos a César Lerena, lo ponemos en ganadería y pesca. A Juliano lo ponemos ministro de Economía. Ahí está. Así que ya vamos armando bien el ministerio para un gobierno Habría que armar patriota y nacionalista. una secretaría de deuda, ¿no? Para meter ahí a otro que conocemos. A Olmos Gaona. Ahí está. Así es. Doctor, podríamos estar hablando. Igual de todas maneras se necesita. Yo digo que hay un montón de tipos de 40, 50 años que están en la mejor edad Sí, para dejar horas hombre puestas en la función pública y abrevarse en la información que puedan aportar cientos de personas capaces, porque vuelvo a insistir, la Argentina creo que tiene recursos humanos extraordinarios y que nos han caracterizado y también en los conflictos, ¿no? Dicho sea de paso, porque somos un tanto complicados, poco dóciles en algunos aspectos, ¿no? ¿sabe lo que pasa, Pero doctor? Que yo lo escucho a usted y usted habla desde la coherencia y de la lógica. En el día de hoy creo que fue que eligieron a una tal Lipstein de apellido, que para Ministerio de Juventudes y esas cosas, y en uno de sus tweets, así rimbombantes, decía que con todo lo que me ahorro en depilarme, me lo gasto en droga.
Así que todo lo que usted está diciendo está muy bien. Estamos jodidos. Estamos exactamente. Así que créame, usted va a ganadería y pesca. Porque si buscamos, no hay tanto, que nos han idiotizado. No, está, lo que pasa es que, bueno, está el viejo dicho, el hombre es bueno mejor si se lo controla, ¿no? Así es. Pero yo creo que no, yo creo que hay mucha gente también que está como digamos, moralmente quebrada. Exacto. De muchos años tener la zanahoria delante, de gobiernos que han fracasado, que no le dan bienestar al pueblo, y entonces hay gente que, bueno, camina el camino de solucionar sus problemas personales y no poner una ficha a todo el crecimiento nacional y a ver un país próspero, ¿no? Que yo escasamente he visto en los montón de años que tengo, ¿no? De cierto bienestar y de proyectos, en fin, un país diferente al de hoy, que la gente vive al día con mucha angustia, con mucho dolor y con dificultad para pagar los alquileres, ir al supermercado, ver los aumentos diarios, en fin, todo ese tipo de cosas que no son novedad. Tal cual. Son muchos años. La verdad que es así. Doctor, tenemos que ir cortando ya, nos queda poquito tiempo. Le agradecemos de nuevo el haber estado en nuestro programa por segunda vez. Como decía el tango, ¿no? Para ponerle un broche a lo que acaba de decir, los inmorales nos han igualado, ¿no? Lamentablemente estamos mal. Bueno, es otro tema ese, ese es otro tema. No, obviamente que hay que volver a ciertos valores a la Argentina. Exactamente. Derechos y obligación. Exactamente, así es. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, César. Le mando un abrazo. Gracias, Pablo, y gracias, Juan. Que ande bien. Como siempre, a disposición de ustedes. Igualmente. Un fuerte abrazo. Bueno, gente, así pasaba el doctor César Lerena, trayéndonos un poco de lo que es el panorama. Ya la otra vez lo habíamos hablado un poco más de lo que era la soberanía alimentaria, más específicamente lo que podría producir la Argentina. Ahora abarcamos un poco más lo que son nuestros territorios, lo que Argentina, tiene en manos de los invasores, ¿no? En nuestras islas. Y bueno, espero que les haya servido toda esta data. Como decimos siempre, si les gustó, compártanlo, pónganle me gusta, comenten. Exacto. Porque es la única manera de poder hacer llegar esto a muchísimos más argentinos. Ahí está. Nos vamos al último bloque.